Este es el último video donde se explica un tema de la unidad de función real de variable real. Nos referimos específicamente a una de las clasificaciones de este tipo de funciones. Dicha clasificación se refiere a las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Antes de pasar al desarrollo de esta clasificación, recordemos que ya habíamos dicho que las funciones se pueden clasificar atendiendo a distintos puntos de vista. Uno de estos puntos de vista es cuando se toma en consideración la forma de la expresión analítica. En este caso, la función se divide en explícita e implícita. También mencionamos, aunque no lo explicamos, una segunda forma de clasificación, tomando en cuenta la presencia o no de operaciones algebraicas en la expresión analítica. Esta forma de clasificación la habíamos dejado para tu lectura, pero ahora la explicaremos a continuación. Observemos el siguiente esquema. Una función de expresión analítica igual a f de x para todo x perteneciente a un cierto dominio A puede clasificarse en una primera instancia en algebraica y trascendente. Luego, la función algebraica se puede clasificar en racional e irracional. Y finalmente, la función racional se puede clasificar en entera y fraccionaria. Nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre estos tipos de funciones? Básicamente, la diferencia radica en dos cuestiones. La primera es si la variable independiente está afectada o no por operaciones algebraicas. La segunda es, si la variable independiente está afectada por operaciones algebraicas, ¿cuál o cuáles de ellas están presentes? Una primera clasificación que se hace es en función algebraica y función trascendente. Una función es algebraica cuando sobre la variable independiente se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación con exponente fraccionario y radicación en un número finito de veces. Un ejemplo de este tipo de funciones se muestra en la transparencia. ¿Cuándo entonces una función es trascendente? Una función es trascendente cuando no es algebraica, o sea, cuando sobre la variable independiente no se realizan ninguna de las operaciones citadas precedentemente. Dos ejemplos de funciones trascendentes son la función logaritmo neperiano de x y la función valor absoluto de x. Una segunda clasificación que realizamos es a partir de lo que es una función algebraica. Una función algebraica puede clasificarse en racional o irracional. Decimos que una función algebraica es racional cuando sobre la variable independiente se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Un ejemplo de este tipo de funciones es el siguiente. Por su parte, una función es algebraica irracional cuando sobre la variable independiente se realizan las operaciones de potenciación con exponente fraccionario y radicación en un número finito de veces. Ejemplos de este tipo de funciones son las que se muestran en la transparencia. Finalmente, llegamos a la clasificación de las funciones racionales. Estas se clasifican en enteras y fraccionarias. Una función algebraica racional es entera cuando sobre la variable independiente se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación, como se observa en el siguiente ejemplo. Si miramos atentamente, la expresión analítica de esta función no es otra cosa que un polinomio. Es por tal razón que a la función algebraica racional entera también se la designa como función polinómica. Por su parte, la función racional fraccionaria es el cociente no exacto entre dos funciones enteras, o sea, entre dos polinomios, como se muestra en este ejemplo, en donde en el numerador hay un polinomio de primer grado y en el denominador un polinomio de octavo grado.
Y así hemos concluido con el desarrollo de todos los temas de la unidad de función real de variable real. Cualquier duda que te surja al respecto puedes plantearla en el foro de consulta.